Hola, buenas noches. Bienvenidos una semana más a nuestro programa de entrevistas en Aurea Televisión. La semana pasada estábamos en el Espacio Cultural Cercano y estábamos entrevistando a una invitada, a Susana Frade, que es una superviviente de aquel accidente de Angrois del año 2013. Recordábamos que en aquel vagón de 16 personas solo se salvaron 3, una era Susana Frade, y hoy hemos cambiado totalmente el escenario. Nos vamos con un poquito más de alegría y estamos en la Escuela Bayamo, Escuela de Baile Bayamo, y vamos a entrevistar a Eva Domínguez. Eva Domínguez es la profesora de la escuela, pero además tiene una trayectoria de danza que nos va a comentar un poquito. Primero lo que es el baile tribal y luego, bueno, como han visto ustedes ya un pequeño vídeo de lo que ensayan ellos aquí a menudo, a diario, con el grupo que tenéis aquí. Este grupo, bueno, buenas noches. Buenas noches. Te iba a decir bienvenida, pero tendrás que decirnos tú a nosotros bienvenidos a nuestra casa. Exacto, bienvenidos a nuestra casa. Yo normalmente digo bienvenido a nuestro plato, a nuestra casa. En este caso, eres tú la que nos da la bienvenida. Exacto, la próxima vez tenéis que bailar. Bailamos nosotros. Germán, tú estás preparado, ¿no? Bueno, yo siempre digo que soy de autodidacta, de estilo libre. Sí. Me dejo llevar también. Muy bien. En primer lugar, ¿quién es Eva Domínguez? Porque ya tienes una trayectoria muy larga. Yo he estado viendo la página, el blog que tenéis, y veo que ya tienes una trayectoria muy larga. Eres una persona joven y ya tiene una gran trayectoria. Cuéntanos un poquito, dinos a nuestros telespectadores, ¿quién es Eva Domínguez? Pues Eva Domínguez es... ¿Quién es, chicas? Artista. Pues nada, soy una buscavidas. Una buscavidas. Pero bueno, ¿cómo se te dio por empezar con la danza? Y además con la danza tribal. Luego hablaremos qué es la danza tribal, ¿no? De dónde viene, dónde procede y cuáles son las técnicas de este tipo de danza. Porque no todas las danzas y todos los bailes son exactamente iguales, ¿no? Exacto. Y esos estilos. Bien, ¿cómo se te da por empezar o orientarte a esta danza tribal? Bueno, empecé con danza oriental, que aquí no existía la danza tribal en Orense, menos en Galicia y en España en muy pocos sitios, porque viene de África en un principio y de América. Estados Unidos, sí, exacto, de Estados Unidos. Y fue de casualidad. Yo trabajaba como fotógrafa y vi un cartelillo y dije, ¿y esto qué es? Y me apunté. Éramos 5 chicas, hace 15 años más o menos. 2002 o 2000, no sé, por ahí. Y la chica que nos enseñaba y tal era una chica, aquí en Orense. Aquí en Orense. Ella es alemana, ahora volvió a Alemania, se llama Natalie Bax, y ella fue la que introdujo aquí en Orense la danza oriental. Sí. No te Pero pagan. yo me empecé a meterme, me gustó, empecé a meterme en el mundillo y descubrí la danza tribal, que es así un poco más... Lo que se llama como ATS, ¿no? Sí, bueno, ATS es la... Por la potencia de Estados Unidos. Sí, es tribal, bueno, el tribal clásico, el estilo americano. Y empecé con el tribal, que me gustó más, que el oriental es más suave, light para mí, me gusta más el tribal. Vamos a hablar un poquito de lo que es ese baile tribal, la danza tribal, porque además tú tienes 2 grupos aquí, que diriges Sí. 2 grupos. En primer lugar, Meigas tribal, feitizo tribal. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Pues que uno empezaron casi conmigo, cuando yo empecé a dar clases de tribal, digamos que engañé a algunas de mis alumnas y me las llevaba a bailar por ahí y acabamos siendo un grupo, son las que llevan más tiempo conmigo. Pero no hay diferencia ninguna en el tipo de baile. Un poco. Como hacemos tribal fusión, también con unas, digamos, que fusiono más vintage, Lindy Hop, swing, charleston, y con las otras es más urbano. Intento meterles más hip hop. El baile tribal nace en Egipto, en esa zona de ahí, ¿no? Parece Sí, bueno, en el norte, más que nada en el desierto. En el desierto. Sí. El baile tribal, a diferencia de los otros bailes, es más el control del cuerpo, el movimiento del cuerpo, que más técnico que físico. Es más técnico que el oriental. Pero es que más cualquier otro tipo de bailes que hay por ahí, vosotros, bueno, yo veo que hay gente que va a bailar ese baile cubano, ruedas que le llaman, ¿no? Son ruedas. No, pero por ejemplo tiene... Y es más movimiento, ¿no? Más suelto, dices. Más suelto. Aquí hay más control del cuerpo, ¿no? Sí, aquí sí, y más disociación y más cuerpo-mente, que te haga un poco de caso. Pero bueno, hay otros bailes que también son más técnicos. En la danza tribal hay un líder. En la de tribal clásico sí, en la de fusión no. En la de tribal clásico. ¿Y en la qué del figura estilo tiene el líder? americano. ¿Qué hace el líder dentro del grupo? El líder puede cambiarse, no es siempre el mismo. ¿Vale? La danza tribal, la principal característica es que se basa en una tribu. ¿Vale? Y el líder puede ser tú, puedo ser yo, puede ser la otra, podemos pasar todos por ser líder. O sea, no hay una que siempre es líder, nadie es más que nadie en la danza tribal.
Pero en un momento determinado, en cada Claro, baile, uno exacto, hay una líder. La líder lo que hace es marcar mediante unas señas lo que se va a bailar. Es decir, tú puedes improvisar. Pones la música, tienes unos pasos, unos movimientos que sabes, y la líder, mediante unas señales, unos códigos, pues indica a la tribu qué es lo que tiene que bailar. Porque este baile va en pequeños círculos, o se suelen bailar en pequeños círculos, o yo creo que he leído, no sé si estoy equivocado, que es un tipo de baile donde se mueve uno en pequeños círculos. Bueno, para poder bailar improvisando y ver a la líder, en principio son pocas las chicas que bailan, pero hay un coro, como el que tenemos aquí, y se van cambiando, pueden bailar todas, ¿vale? O sea, bailan 2 o 3, luego salen otras 2 o 3, Ahora bailando 4, todas. ahora estábamos bailando todas. En este momento había ahí un líder que controlaba los movimientos. Sí, había un líder, de hecho... ¿Sois todas líderes en algún momento de Sí, la canción? sí, ¿Todas? Sí, las obligo a ser ¿Y líderes, aunque no quieran. ¿Y qué jerarquía tiene entonces dentro? Es el que marca los pasos, pero bueno, quiere decir que el baile está preparado, o sea, dentro de su Lo que grabó ahora tu compañero no estaba preparado. Era improvisación. Entonces, ¿hacías tú de líder en ese momento? En ese momento sí. Bueno, háblanos un poco entonces de los grupos Meiga Tribal, Feitiços Tribal, la característica de ellos. Hay unos vídeos que he estado siguiendo. ¿Cuántos años lleváis ya entonces, me dices? El primer grupo fue Meiga Tribal. Sí, ¿cuánto tiempo llevamos? 10 años. 10 años o así, Meiga Tribal. Es que no me acuerdo muy bien, 10 años. Y Feitizo, pues el año pasado dije, venga, va, y había unas chicas ahí, algunas alumnas con ganas de hacer más cosas y en todo este tiempo, ¿qué ha evolucionado de Meiga Tribal, que es el que tiene una trayectoria más dilatada? ¿En qué ha evolucionado el grupo? ¿Sigue siendo un grupo estable? ¿Va a ser Siempre. Siempre Ha estado ¿Son los mismos siempre? Siempre. ¿En los 10 años estos? Sí. Han ido entrando chicas. Empezamos siendo 5 y ahora somos 7. ¿Y evolución? Incluso evolución... Evolución es que vamos consiguiendo, pues, aprendiendo y bailando más estilos dentro del tribal, que hay muchos más. Y luego que ya nos conocemos y podemos improvisar, bailar cualquier cosa donde sea y cuando sea. Se puede decir y nos conocemos bailando, nos entendemos a la bailando. música como el jazz. Algo así. Ya voy sabiendo algo más de... Algo así. Lo leí un poquito antes. Algo así. Esta mañana mientras tenía una hora de guardia en el instituto. El tribal clásico, ¿eh? El tribal clásico. El tribal fusión, sí, se puede improvisar, pero no es... Porque yo he leído en la página que tenías tú que hubo una época importante, los años 60 en Estados Unidos, que dices tú, donde convivieron varias etnias, multietnia, una ciudad multietnia, y hubo mucha influencia tanto en la música como el baile. Exacto. Sin embargo, el baile oriental nace ya en 1950, antes de los años 60, ¿no? Claro, pero el oriental... Camila Jallimbur o algo así, ¿no? Jallimbur o algo así. No me acuerdo cómo era. Jamila Silampur. Silampur, eso. Vale, esta mujer es la que hace, digamos, la transformación de la danza oriental, que todos conocemos de las películas americanas, de las bailarinas estas que salían en las películas de blanco y negro, sí, bailando y tal. Esa danza más clásica, con más historia, más de tal, hace la transformación a una danza un poco más tribal. Crea un grupo, una tribu, cambia un poco los movimientos, los hace más... no sé, más musculares, más... le pone nombres, hay una terminología que se usa hoy en día de los nombres que ella le puso a ciertos movimientos. Hace esa pequeña, es la que comienza a transformar. Sin embargo, ella empezó de forma autodidacta. Sí. De lo que le contaba a sus padres, de la sirvienta que tenía allí en casa. Exacto. Y de las películas que veía. Exacto. Y cómo de forma autodidacta, pero influenciada siempre por sus orígenes de Oriente, ¿no? Sí, pero la mujer que la cuidaba era de Egipto y bailaba lo clásico, lo que... Sí. Pero al mismo tiempo vamos a ver, ¿cómo te digo yo? El que estudia el gallego normativizado o el que lo habla en el pueblo con sus abuelos. No es lo mismo, pero es sí, gallego. Pero se entiende. Exacto. Uno es más de la calle, más tribal, y el otro es más fino, vamos a decirlo así. Vale, pues la danza es igual. La oriental es la que... Y ella la que bailaba era pues más la del pueblo, la de la... O sea que el baile tribal y la danza del viento, la danza del viento se remonta ya. Danza oriental. Danza oriental. Sí.
Ah, vale. Está bien que me corrijas, ¿no? Porque yo tampoco soy un experto. Quiere decir, esa danza Mira, oriental, la el danza danza- del vientre viene de la danza oriental, ¿no? Es una variante. No. A ver. Todo es danza oriental, es decir, la danza oriental engloba muchos estilos de casi todos los países que están alrededor del Mediterráneo. O sea, de 3 continentes, Europa, Asia y África. ¿Vale? Y entonces ahí hay muchos estilos de danzas. ¿Sí? Es como si dices, pues las danzas folclóricas de España no puedes llamarle a todo flamenco. Perfecto. Vale. La danza del vientre es una traducción exacta de belly dancer, que es como se les llama en América a las bailarinas de danza oriental. Pero es una traducción literal, errónea, porque no solo se mueve el vientre. ¿Vale? Claro, es una expresión todo, claro, es una traducción literal. Pero la danza oriental son muchas danzas. Hay muchos estilos. En este tipo, yo veo que se enseña el vientre en todos los bailes, ya sea en el tribal. No tiene por qué enseñarse el vientre. ¿No tiene? No. Pero la mayoría de los trajes que yo he visto... Hoy en día, porque se ha llevado al espectáculo y se ve encima de un escenario y tal. Pero antes, vamos a ver, la danza oriental es la que bailan las mujeres y los hombres en su casa, en su pueblo, es su cultura. Baile más ancestral, es como si nosotros pues bailamos por ahí bailando muñeiras. Bueno, pero cuando se lleva a un escenario y se hace una coreografía, se trabaja ese tema, ¿no? Sí. Básicamente sí, pero no hace falta enseñar el vientre. No tiene por qué... De hecho, hay trajes que son túnicas, hay trajes que aunque lleven parte de arriba y parte de abajo, llevan una gasa, se va unido por una gasa. O sea, no tiene por qué enseñarse el vientre. ¿Y tú crees que a medida que ya lleváis años dedicando a esto, tú te sientes capacitada para hacer que evolucione o para crear una rama que sirve para evolucionar, creando estilo propio, lógicamente? En ello estamos, ¿Y qué tal? ¿Cómo lo ves? ¿Qué elementos introducís entonces en esas variantes? ¿Qué elementos creéis que va a ser importante y que vais a innovar algo dentro de este tipo de bailes? ¿Nos cuentas algo de lo No cuento nada. Pero entonces lo tendremos que ver en vídeos, porque no, o alguna actuación. ¿Cuándo estáis por aquí, en Orense, otra vez? En Orense, en junio, en la Aquelarre Tribal Fest. Siempre lo hacéis en el auditorio, ¿no? No, en el teatro. ¿Teatro principal? Sí, en el auditorio baila esta escuela, con todos los estilos que tiene. Es una fiesta de fin de curso, digamos. Claro, sí. Y nosotras, solo danzas orientales y tribales y todo lo que tenga, danzas polinesias y Bollywood y todo eso, nosotras todas en el teatro. O sea, aunque vosotros estáis en la escuela, luego, digamos que sois semiprofesional, porque vais ahora a Gijón, ¿no? Vamos por libre, somos independientes. Por eso, no vais, en la próxima actuación somos autónomas, somos nuestras propias jefas. Vale, quiero decir que vosotros tenéis muchas actuaciones a lo largo del año. Ahora os decíais que os ibais a Gijón. A Gijón, a un festival. ¿Eso cómo lo tenéis ya algún representante o lo montáis vosotros? Nosotras, ya te digo que somos nuestras, que nosotras nos vendemos. ¿Dentro del grupo hay alguien que realice la gestión de buscar actuaciones? Todas ¿Cómo llegan las actuaciones? Pues nada, mandando ofertas y luego gente que nos llama porque nos conoce, o como hace cualquier grupo de música o de baile o de teatro o de arte, de cualquier historia. Bueno, la más gente, o sea que lleváis todas 10 años ya. Algunas más, otras menos. Ahí están. Ayuda mucho hay todo tipo de bailes, ayudan a liberar un poco la mente. Cuando la gente viene a bailar aquí, ¿se libera emocionalmente de las tensiones del día? ¿Este tipo de baile ayuda? ¿O hay otros tipos de bailes, o el ejercicio físico más brusco, bailes más que exijan un esfuerzo físico más elevado, sirve para relajarse más? ¿O este tipo de baile con el movimiento corporal, este tipo de expresión ayuda mucho a liberarse las tensiones diarias? Yo creo que esto desconecta un poco del día a día. Que digamos que te buscas, porque esto es una pelea mente-cuerpo. Al principio es como un baile un poco más mental, es una lucha, es decir, yo quiero mover esta parte del cuerpo, solo esta parte del cuerpo, y tiene que hacerte caso. Entonces llegas aquí y te olvidas de yo que sé, que en el trabajo has estado discutiendo o que... Los que empezasteis a bailar, ¿veréis porque os gusta el baile, por desestresaros? Por todo. Yo creo que todas vinieron aquí a probar, a decir, como empecé yo, ¿qué es esto? Y si te gusta, o sea, si tienes la paciencia suficiente, porque es un aprendizaje lento, que se aprende, y es una pelea tal, yo creo que te enganchas.
te enganchas y luego quieres más. Empiezas con un estilo y dices, y este ¿Qué también. horas le dedicáis? Tú le dedicarás más horas porque tiene más clases. No, pero ellas también, que vienen a 2, 3, a varios Diarias. estilos. Los domingos vienen a bailar, a ensayar aquí. O sea que esto ya es un vicio casi, ¿no? Pero ayuda... ¿Más caro? ¿Por qué más caro? Por todo, sí, sí, por el vestuario, por pues eso, los crótalos esos que cuestan un mundo, esos, por todo. Los viajes que hacemos, el ir, el todo. Pero cobráis también los viajes, ¿no? Sí, a veces más, a veces menos, ya sabes cómo funciona esto, ¿verdad? No, yo no cobro nada, yo lo hago por hobby. ¿Sabes por qué te lo digo, no? Vale. Bueno, ¿alguna cuestión más? Eva, cuéntanos planes de futuro, seguir ampliando. Los grupos no pueden ser muy numerosos. No, sí que pueden pueden. ser... Sí, pueden ser numerosos. Además, este es un baile que puede bailar cualquiera, o sea, que no importa la edad, ni la constitución, ni nada. O sea, todo el mundo, hombres y mujeres, lo pueden bailar. O sea que a través de ese baile se busca el equilibrio emocional y mental para llevar la vida diaria más... Y físicamente también estás mejor, mental y físicamente también, porque trabajas también un poco la fuerza, la elasticidad, el bailar en tribu, la confianza con las demás. Aquí cada una venimos de un sitio diferente, no nos conocíamos de nada, yo qué sé, pues cada una tiene su ideología, su manera de vivir, y al final todas juntas hemos vivido embarazos, partos, hemos vivido... ¿Cómo se va a llamar? Alex. Sí. Hemos vivido de todo juntas y nos conocemos, y esto es lo que nos une. Bien, pues te dejamos las últimas palabras para que invites a todos los alesanos, y a la gente que no ve por las plataformas en internet, no van a venir de fuera de España ni fuera de eso, pero que les invites a qué es este tipo de baile, qué se pueden encontrar cuando vengan aquí y en qué les puede ayudar en su vida diaria a hacer un poquito de baile o bailar. Luego ya no tan profesional, pero por lo menos para que se acerquen a bailar. Eso en la cámara, díselo, invítalos y ahí es. Pues que si te metes y consigues introducir en tu vida la danza tribal, es una manera de vivir, no lo dejarás nunca, y creo que te sentirás mejor contigo misma, contigo mismo. También los chicos pueden venir a bailar y serás, yo creo que, más tolerante, y nada, que hay que venir, que hay que bailar, pasárselo bien, reírse de una misma, ¿sabes? Tener sentido del humor, perder la vergüenza, y la autoestima se trabaja y se disfruta del baile, de la música. Pues ha sido un honor para nosotros, ya te lo debíamos, ¿te acuerdas que te debía una? Sí. Y hemos pagado, bueno, no hemos pagado porque aquel día pasaste un frío que yo si está un amigo allí me voy, no me quedo allí escuchando. Bueno, pues le damos las gracias a Eva por recibirnos aquí. Le damos gracias a ustedes también por seguirnos una semana más en nuestro programa de entrevistas. Es la segunda vez que salimos de nuestro plató, no sabemos si la semana que viene vamos a salir otra vez o lo haremos la entrevista en nuestro plató. Y yo les digo que el día 5, en el Cercano, voy a estrenar un trabajo, ya tengo fecha para ello, con lo cual vayan haciendo hueco en su agenda. Repito, el día 5 estrenaré el trabajo Éxodo en el Espacio Cultural del Cercano. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Hasta la nueva entrevista. Buenas noches. Tú